Bienvenidos al episodio número 32 ya del podcast. Hoy tengo conmigo a Marcelino Lominchar, que es profesor de Geografía, Historia y Arte y director académico de las unidades de programas de dirección y programas executive del IE Business School y Bootcamps de IE University. Además de esto, por si fuera poco, todos los sábados escribe en su blog Relatos de la Historia y tiene su propio podcast, que es La Otra Mirada de España, perdón, que ya tienes, me parece que 23 episodios has publicado, ¿no? Así que nada, enhorabuena, Marcelino. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo en este programa. Encantado también de poder entrevistarte y hablar contigo. La verdad es que todos los episodios suelen empezar un poco por el principio, ¿no? Porque me cuentes un poco, ya que eres una persona que le gustan los orígenes, pues un poco tus orígenes y cómo has llegado a ser quien eres y todo lo que te apetezca, vamos. Fenomenal. Bueno, pues tú me cortas si me explayo mucho. No me gusta hablar demasiado de mí, pero bueno, en fin, por empezar por los orígenes, yo empecé estudiando en la Universidad Complutense de Madrid lo que me gustaba, que era geografía e historia. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero me especialicé en geografía. En ese momento era lo que más atención me llamaba. Pero sí que es cierto que cuando te sacas el título de profesor, también en la Complutense de Madrid, España sigue la escuela francesa en este ámbito, en estas disciplinas. Es decir, es el estudio del espacio y del tiempo. Por ejemplo, en la escuela anglosajona no. En la escuela anglosajona no entienden por qué hay que estudiar el espacio y el tiempo al unísono y no tiene nada que ver la disciplina de geografía con la de historia en el mundo anglosajón. Pero en España, que sigue la escuela francesa, sí. Entonces, cuando te sacas el título de profesor, obligatoriamente te lo tienes que sacar de geografía, historia e historia del arte. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, si sacas plaza en la oposición, no sé si ha cambiado, creo que no, pero en mi época tenías que ser profesor de geografía, historia e historia del arte, aunque no tuvieras ni idea de historia, es decir, que te los tuvieras que estudiar para la oposición, como así hice yo, ¿no? Que aprobé, pero bueno, luego no ejercí. Y bueno, pues empiezas a trabajar en el sector privado. Yo empecé trabajando precisamente en una compañía que digitalizaba mapas. De hecho, hacíamos estudios para nada más y nada menos que Hacienda, por aquello de que la gente tiene que pagar sus impuestos sobre sus parcelas, viviendas y demás. Y bueno, pues en aquella época estudié un poco de programación al principio, ¿de acuerdo? Estudiabas un poco pues de informática, programación, etcétera, etcétera. Y terminé entrando en ONO. En aquel momento era ONO, Cable Europa, que ahora ya le he perdido la pista, si te digo la verdad. Me parece que luego ya se unió, no sé si a Retevisión o qué, ya le he perdido, han ido cambiando de nombre estas compañías. Y unido al mundo de las compras en los que estaba en ese momento en una empresa de telecomunicaciones, terminé trabajando en el Banco Santander, en lo que sería, pues eso, lo que sería comercio electrónico cuando era incipiente, en el año 2001. Yo empecé a escuchar a la competencia, que era un tal Amazon, que yo creo que nadie sabía quién era Amazon en el 2001, pero era mi competencia en aquel entonces. Y bueno, pues al cabo de 2-3 años me llamaba mucho el mundo de la enseñanza. Yo había sacado mis oposiciones, aunque no ejercía, y empecé a trabajar en el IE, en el Instituto de Empresa. Entonces, llevo 20 años desde aquí. O sea, igual que cambié de empresa varias veces, terminé trabajando en el IE, primero en la unidad de programas ejecutivos, que son, en aquel momento se llamaba programas abiertos, que son programas de muy corta duración, ¿de acuerdo? Sobre todo ejecutivos que vienen del mundo de la empresa, que necesitan abundar en algún sector o en algún ámbito de contenido muy, muy, muy concreto. Pues me invento, ¿no? O sea, pues TIC o marketing directo o comercialización o lo que fuere, ¿no? Y bueno, pues al cabo de los años pasé a liderar la dirección de programas de dirección, valga la redundancia, lo que antes se llamaban, o lo que la competencia muchas veces llama programas superiores, que son programas que tienen, disculpa que meta aquí la cuña Nada. publicitaria. Te iba a decir que si puedes subir un poco el micro porque te da ahí en el cuello de la camisa. Perdón, Nada. Ya perdón, está. no sé si ahora se escucha mejor. Sí. Y bueno, pues lo que te digo, empecé a liderar lo que nosotros denominamos programas de dirección, que tienen una doble vertiente, o un contenido funcional de la empresa, como puede ser marketing, comunicación, recursos humanos, etcétera, etcétera, o de sector, inmobiliario, lujo, salud,
etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso además ha llevado a que lleve cada vez más responsabilidad, llevo programas ejecutivos, programas de dirección y también bootcamps. Los bootcamps pues tienen un corte con un tipo de alumno diferente, más en nuevas tecnologías, data Ujú. science, inteligencia artificial, ahora la sostenibilidad. Yo creo que son dos cosas que están cambiando un poco el mundo ahora, la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Todo el mundo se está apuntando al carro como no puede ser de otro modo. Y bueno, pues si me permites decir, la fauna con la que me codeo, pues son mis directores académicos. Tengo un director por cada programa, los profesores de cada uno de los programas y los alumnos, como no puede ser de otro modo. Y bueno, pues yo estoy ahí en medio intentando quedar bien con, con todos ellos, pero sobre todo que la gente se lleve una buena experiencia desde el punto de vista académico, porque al final la gente pone muchas expectativas en su propia formación, Sí. como no puede ser de otro modo, y yo creo que esa es la mejor herencia que se le puede dejar a una persona. De hecho, yo se lo digo a mi hija mayor, el pequeño todavía es muy pequeñito, pero yo lo que le digo es que la mejor herencia que le podemos dejar es una buena formación. Esos son los instrumentos que va a tener para el día de mañana y como dice un amigo mío, una herencia es un error de cálculo. Es decir, lo mejor que puedo hacer es dejarle eso, ¿no? Una buena formación, que eso no me lo eche nunca, que no me lo echen nunca en cara, ¿vale? No, eso tiene mucho sentido. Vamos, yo me acuerdo un montón de profesores que he tenido de pequeño, de algunas frases, de algunas cosas que me decían, y sí que creo que marca más de lo que pensamos, ¿no? Para bien y para mal a veces. Sí, bueno, pero la formación, o sea, lo importante en esta vida, yo creo, ¿Mm? y que además yo creo que son las cosas más difíciles que hay, ¿no? Que es el pensar, ¿no? ¿Mm? El poder dejar una herencia en el que, con una formación, con unos buenos profesores, la persona sea crítica, ¿de acuerdo? Que mis hijos del día de mañana sean críticos, que no tengan que asumir todo lo que les haya explicado yo, mejor o peor, o mi mujer, sino que por sus propios medios ellos sean capaces de sacar sus propias conclusiones. Podrán estar equivocados o no, pero que sean sus conclusiones, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? De hecho, yo se lo digo muchas veces a los alumnos el primer día de clase. Lo más difícil que hay en esta vida es pensar. Por eso les Sí. damos casos desde el inicio, casos reales, para que piensen, para que se mojen, para que tomen decisiones, porque yo creo que es lo más difícil que hay, sobre todo en el mundo de la empresa, ¿no? Y al final también con su derivada en la vida real, ¿no? El poder tener esa toma de decisiones en la que muchas veces no hay una receta. Yo te diría que el 99,9% de las veces no hay una receta. Tienes que asumir riesgos seguramente, pero hay que tomar decisiones, ¿no? Y es mucho más fácil estar en un segundo plano y que la decisión la tome otro, pero yo creo que eso es el reto que tenemos o que tienen, que han tenido siempre todas las generaciones, ¿no? El asumir esa responsabilidad, la parte que te compromete con tu empresa, con tu cargo, con tu función, con lo que sea, y asumirla y tirar para adelante. Ujú. Sí, desde luego, desde luego. Más es verdad que el mundo de la empresa, que no hay, muchas veces no hay horarios, no hay, las previsiones son las que son y los imprevistos salen de debajo de las piedras, pues efectivamente hay que aprender a lidiar con eso y un poco barajar, ¿no? Y priorizar. Y al final eso creo que también yo desde luego lo estoy notando bastante en algunas personas con las que trabajamos o incluso posts que veo en LinkedIn, ¿no? El uso de la IA, ¿no? Que mucha gente piensa que es la solución a pensar. Es coger ChatGPT y se te olvidas de pensar. Y quiero saber cómo lo enfocas tú de cara a los alumnos esta, ¿no? Esta herramienta. Bueno, yo creo que esto va a pasos agigantados. Va súper deprisa y seguramente que voy a decir cosas de las cuales luego me voy a arrepentir porque serán falsas dentro de 6 meses o dentro de 12, ¿no? Y bueno, pues yo además me ponen un charco y lo piso y me mojo. O sea, yo creo que la inteligencia artificial es artificial, ¿vale? O sea, no es la inteligencia a la que estamos acostumbrados y no deja de ser artificial. Pero esto que digo, insisto, lo digo con la boca pequeña, porque cada versión mejora la anterior exponencialmente y no quiero decir algo de lo que me pueda arrepentir. Entre otras cosas, porque nosotros estamos cada vez sacando más programas de inteligencia artificial porque creo que debemos hacerlo, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial generativa va súper deprisa, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo yo utilizo inteligencia artificial. Tengo que decir, en honor a la verdad, que cuando yo escribo algo lo escribo yo, pero por ser honestos, a veces le consulto a la inteligencia artificial Hmm. por el título, porque si soy malo en algo, es
en elegir títulos. Entonces, lo bueno de la inteligencia artificial es que le dices, oye, dame un título de 4 o 5 palabras que vaya sobre esto. Entonces, muchas veces me ayuda, porque yo soy nefasto a la hora de escoger títulos. De hecho, tengo que confesar que cuando a veces vamos a hacer alguna sesión informativa o a vender algún programa y estoy hablando con nuestro departamento de marketing, oye, ¿cómo titulamos a esto? Digo, ya está, ya hemos dado un hueso. Yo es que soy muy malo para eso, entonces tengo que reconocer que por lo menos para eso la inteligencia artificial funciona de maravilla, ¿no? Pero sí que es cierto que mi opinión sobre la inteligencia artificial va cambiando conforme van avanzando las versiones, ¿no? Entonces, da un poco de vértigo. Yo creo que Ujú. es algo que va a sumar, ¿de acuerdo? Tiene que sumar, seguramente. De hecho, ya está sumando y mucho. Pero de momento me gusta hablar de que es inteligencia artificial, ¿no? Imagino que el siguiente reto de la inteligencia artificial será abarcar el mundo de las emociones o no, no lo sé, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que es una ola en la que hay que estar subidos, porque insisto, esto va muy, muy deprisa. Desde luego. Nosotros hemos estado explorando precisamente para, bueno, un poco la enseñanza y la historia, pero desde otro punto de vista que son los museos, ¿no? Hemos estado viendo, hablando con algunos museos de la posibilidad, por ejemplo, pues de poder chatear con personajes históricos, ¿no? Metiéndoles la información y tal. Lo que pasa es que ahí tenemos que ver un poco los límites, ¿no? Porque si le hablas a lo mejor pues a un personaje histórico de un móvil o un coche, pues a lo mejor no sé muy bien cómo respondería. Eso la verdad que Claro. todavía no lo hemos testeado, pero sí que es algo que hemos estado mirando este año para bueno, empezar a colaborar con museos y que la experiencia sea un poco más amena, sobre todo para la gente más joven que va con el móvil así por el museo y no ve, Claro, no ve ¿no? nada. Y yo creo que en ese sentido la realidad virtual, la realidad aumentada, bueno, ya no sé por qué tipo de realidad vamos, pero yo creo que el hecho de Mm. poder estar en una clase virtual en la que tu profesor sea Einstein o que sea, no lo sé, en pintura Diego Velázquez, Ujú. es decir, tiene que ser una auténtica pasada. Evidentemente, ahí hay una distancia que hay que salvar, que son los siglos de diferencia. Es decir, yo no sé si le puedes consultar a Einstein algo de telefonía móvil, porque a lo mejor puede cortocircuitar el personaje, o a lo mejor la inteligencia artificial puede incluso llegar con el tiempo a salvar esa distancia y Sí. decirte cómo pensaría ese personaje histórico. Todo, todo está por ver. Mm. Yo creo que al final todos lo veremos. Yo aquí invito a la gente a escuchar un vídeo que me parece fantástico, que es de Antonio Gala. Antonio Gala, en un programa de Quintero, este periodista que maneja muy bien los silencios y que hacía que el entrevistado al final hablara más de la cuenta. Pero si la gente lo busca, Antonio Gala, no sé cómo se puede llamar en YouTube, ¿no? Visión del futuro o algo así, era un auténtico visionario, porque vaticinó a la perfección lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que llegó a este punto, ¿no? Llegó más o menos hasta el 2020-2030. Habría que vaticinar ahora qué va a ser de la inteligencia artificial en el 2000, me lo invento, 2060, 2070, ¿no? Pero yo creo que muchas veces es muy curioso cómo algunos visionarios, algunas ideas, incluso alguna literatura es capaz de adelantarse en el tiempo y cómo luego vamos a llamar científicos, consiguen acortar esa distancia y hacerla real, ¿no? Entonces yo creo que esto va, insisto, va a una velocidad rapidísima, es exponencial y todo lo que digamos ahora puede ser un Sí. chiste de aquí a 10 años. Sí, 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 desde luego. Bueno, haremos otro programa para desmentirlo, ¿no? Para actualizarlo. Sí, sí. Te quería preguntar también por tu blog y tu podcast, ¿no? ¿Cómo Ujú. surgieron estas iniciativas? ¿Por qué empezaste a escribir de historia? Sé que empezaste en LinkedIn, ¿no? Y luego lo pasaste a blog. Ujú. Sí, bueno, pues como las cosas buenas que te ocurren muchas veces en la vida surgen casi por accidente, ¿no? Aunque yo creo que hay un común denominador que es te tiene que gustar. O sea, yo creo que el mensaje final que me gustaría dejar es, en esta vida tienes que hacer cosas que te gusten, ¿de acuerdo? Mucha gente, yo conozco gente que dice, bueno, es que yo estoy trabajando en algo que no me gusta. Bueno, pues qué pena, ¿no? Tendrás que intentar trabajar en algo que te gusta. Pero por lo menos que tus hobbies o que tus expectativas o que tus ambiciones sean en hacer cosas que te gustan, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió de forma accidental porque nosotros en el IE, por ejemplo, adquirimos una licencia universitaria en el 2006. Compramos la anterior Universidad SEC San Estanislao de Kostka en Segovia. Ahí es donde comenzó la historia de IE University.
y el primer grado salía en el 2008-2009. Entonces, cuando alguien se matriculaba en alguno de nuestros programas, daba por hecho de que en algún momento iba a ir a Segovia, ¿vale? Es muy difícil decirle a una persona que se matricula, no, no vas a ir a Segovia, ¿no? Vamos a estar siempre en Madrid, nosotros estamos en el eje María de Molina, igual que desde hace unos años tenemos una torre en el norte de la ciudad y es muy difícil decirle a una persona, no, no te vamos a llevar a la torre, porque eso es la universidad, ¿no? Y mis alumnos es otro tipo de perfil. Mis alumnos son muy talluditos, tienen una media edad de unos 40 años, son directivos y demás, ¿no? Entonces, claro, decirle, no, no te vamos a llevar a la torre o no te vamos a llevar a Segovia porque eso es la universidad. De hecho, primero y segundo se estudia en Segovia, Mm. en un monasterio del siglo XIII, y tercero y cuarto en la torre, en Hightower, pues un poco más arriba de la Plaza de Castilla. Y claro, como es muy difícil decirles que no, pues al final dicen, bueno, pues vamos a llevar un día, ¿no? Por lo menos un día. Yo siempre me gusta decir que vamos un poco en plan de ocupas, porque aquello es universidad. Y sí que es cierto que cuando te lo llevas a Segovia es una oportunidad increíble de enseñar un edificio que es una auténtica pasada. Entonces, al principio lo enseñaba pues nuestro vicerrector, buenísimo, espectacular, pero con muchísimos compromisos. Y me acuerdo que hubo un día que me dijo, mira, no puedo, me ha surgido una reunión en Madrid, no puedo, la puedes hacer tú. Yo como profesor de Geografía e Historia consulté a mi superior para adelante, para adelante. O sea, confiamos en ti. Entonces, agradezco esa confianza, pero yo en ese momento no sabía sin preparar. O sea, venga, va, vamos a muerte. Normalmente en el IE las cosas se planifican con muchísimo tiempo. Y bueno, pues salió bien. Salió bien. Enseñé esa primera visita a un programa de dirección, una segunda, una tercera, llegó la pandemia. No, perdón. Lo que me dijeron fue, oye, ¿y por qué no ahora enseñas Segovia ciudad? Además de la universidad. Entonces me acuerdo que con los programas de alta dirección, los viernes les enseñaba en la universidad y los sábados me iba y hacíamos una ruta por lo que es la ciudad, por la catedral por dentro, por lo que es el casco antiguo de Segovia, el acueducto, Alcázar, etcétera, etcétera. Y luego vino la pandemia y me dijeron, oye, no podemos ir a Segovia porque no enseñas el Madrid de las letras y el Madrid de los Austrias. Entonces ha sido un melón, digamos, que ha abierto y que ha ido creciendo en una escuela en la que, bueno, pues dentro de lo que es el management, no es que estuviera estigmatizada la historia, pero sí que es cierto que había un interés en abundar en humanidades, ¿no? Que yo creo que es una asignatura pendiente que tienen las escuelas de negocio, ¿vale? Es Ujú. decir, parece que el management no va a tocar nunca las humanidades, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que yo creo que las humanidades no están en su mejor periodo, porque, por ejemplo, la filosofía ahora mismo no es obligatoria. Un alumno de enseñanza secundaria perfectamente podría pasar por un colegio o instituto, salir y llegar a la universidad sin haber estudiado nunca, porque no es obligatorio, sería optativo, sin haber visto nunca, pues no sé, a Nietzsche, a Sócrates, a Kant o a quien sea, ¿no? Entonces, yo tengo que agradecerle a la institución académica en la que trabajo, en el que, bueno, pues haya puesto interés en las humanidades. De hecho, acabamos de abrir una escuela, estamos compartimentados por diferentes escuelas, tenemos nuestra propia escuela de humanidades. Y de hecho, algo he debido hacer bien bueno, no sé si bien o mal, pero yo creo que algo he debido hacer bien cuando algunos directores académicos me han dicho, oye, ¿por qué no das la última sesión del programa? Hablando de historia y management, ¿no? Entonces, en función de cuál sea el programa, pues me han dejado que, claro, tienes que terminar arriba. O sea, no puede ser que la última clase es una, Claro. es una responsabilidad. Entonces, yo lo disfruto, yo me lo paso muy bien, ¿no? No soy objetivo ni quiero serlo, ¿no? Pero sí que me encuentro orgulloso de lo que te decía antes, ¿no? De haber abierto un melón que no estaba un poco en el horizonte, en lo que sería más la enseñanza de Executive Education y en la que de repente entra un tipo a dar una clase en la que salen personajes tipo Magallanes, Cristóbal Colón o no sé, Tesla, Nikola Tesla Ujú. o quién sabe, o Isabel la Católica, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo, me lo paso bien y yo creo que de la historia se pueden sacar muchísimos aprendizajes. Sí, eso está claro. Además, es que he estado leyendo que el campus de Segovia era una antigua sede de la Inquisición, ¿puede ser? Sí, bueno, no te he terminado de contestar lo anterior, pero sí, aprovechando de que el edificio que tenemos en Segovia es la primera sede de la Santa Inquisición, ¿vale? Entonces, claro, ahí salen personajes, pues como te decía antes, Mm. ya no solamente Isabel la Católica, un tipo que se te pone los pelos de punta como Torquemada, ¿no? Em, y terminando de contestar a tu pregunta anterior, gracias a que las clases o las visitas más o menos
puedan impactar porque por inesperadas. Yo creo que también yo juego sucio, es decir, yo creo que la gente se puede pensar que yo les voy a enseñar la sala capitular o les voy a enseñar el aula magna o les voy a enseñar el refectorio. De repente, al pararte 20 minutos en la sala capitular y explicarles determinados episodios que pudieron pasar allí con un Torquemada, con Isabel la Católica, con un Enrique IV, con etcétera, etcétera, es cuando los alumnos empezaron a decir, oye, ¿y esto por qué no te grabas vídeos de YouTube? ¿O por qué no te grabas un podcast? Entonces, yo ahí fui muy cortoplacista y lo que vi fue LinkedIn. Dije, pues mira, ¿de qué puede hablar un profesor de historia en una red, sobre todo profesional, ¿no? Mm. Pues mira, voy a tirarme el triple y voy a hablar de historia en LinkedIn pensando que no me iba a leer nadie. Y sí que es cierto que se me ha ido un poco de las manos y de ahí terminé en el blog, ¿no? Pero sí que es cierto que no es lo mismo hablar de historia en un aula cerrada, que a veces me pasa, sobre todo cuando me dicen esa última clase del programa SMP y tal, a dar una clase de historia sin anestesia, pensando que lo que le vas a decir a la gente va a ser una visita más o menos aséptica a un edificio. Y yo creo que cuando estás en una sala capitular del siglo XV, el poder hablar de los personajes que pudieron pasar por allí es otra película totalmente diferente. Entonces, yo tengo la suerte de poder dar historia en un edificio histórico sin parangón y que eleva, sin querer tú, ya eleva el contenido que les estás explicando. Entonces, por eso digo que, o me gusta decir que juego sucio. No todos los profesores a lo mejor tienen esa suerte. Me pongo en la piel del profesor de, no lo sé, de tercero de la ESO que está dando historia en una clase en un edificio pues de los años 70 a no sé, hablar de la Santa Inquisición en la primera sede de la Santa Inquisición, en la que por allí el prior del monasterio fue Torquemada y solamente hablar de esos personajes ya eriza un poco el vello y prestas mucha más atención, ¿no? Y un poco contesto a las dos preguntas, ¿no? Es decir, Mm. efectivamente por ahí surgió lo de escribir en LinkedIn y por ahí surge también lo de tener la suerte morrocotuda de dar clases de historia en un edificio así. Aquí también quiero entrar un poco más en detalle en por qué crees que es importante para la gente. Has mencionado los directivos, pero yo creo que también puede ser general estudiar historia. O sea, ¿por qué crees que es que interesante que la Bueno, gente estudie historia? yo cuando termino mis clases o cuando termino mis visitas siempre lanzo dos, tres ideas que procuro que la gente se las lleve ahí como un run run, ¿vale? Yo siempre les digo que el mejor libro de management, nosotros somos una escuela que surge en el año como escuela de negocios, surge en el año 73 y que surge con un sesgo clarísimo de management, ¿vale? Eh, igual, muchas veces parece que una escuela que surge en el año 73 no puede hablar de inteligencia artificial. Afortunadamente, vamos creciendo con los años, vamos ampliando contenidos e intentamos estar actualizados, ¿no? Es como si, no sé, como si la típica universidad, es como si le dijéramos a la Universidad de Salamanca que no puede hablar no sé, de ciberseguridad, por ejemplo, ¿vale? Pues porque sois la Universidad de Mm. Salamanca y surgisteis en el año tal, ¿no? Nosotros tenemos ese marcado papel de management porque somos una escuela de los años 70 que empiezan enseñando marketing, finanzas, etcétera, etcétera. Y yo lo que les suelo decir a los alumnos es que, además que estoy convencido, el mejor libro de management es un buen libro de historia. Porque, por ejemplo, cuando mis directores académicos de los programas más tecnológicos, data science, inteligencia artificial, ciberseguridad, los más o los ámbitos más commodities como puede ser marketing, como puede ser finanzas, recursos humanos o todo lo que hay en medio, ¿no? Sectorial, lujo, salud, todos los directores académicos buscan los casos más actuales, ¿no? Es decir, pues ahora, me lo invento, el caso Netflix, el caso Inditex, el caso Apple, el Mm. caso, el que sea, ¿no? Me parece muy bien, pero lo que somos como cultura, como país, como civilización, lo somos como la derivada de todos los casos históricos que han ido ocurriendo a través de los siglos, ¿no? Y esos están en un libro de historia y además vienen con la conclusión, es decir, cuál fue la conclusión y a veces esa conclusión nos puede gustar más o menos porque es historia. Mm. Seguramente que si nosotros fuéramos ahora mismo, no lo sé, pues no sé, un rey malo o lo que yo considero que es malo, ¿no? Como un Fernando VII, pues seguramente que viendo lo que hizo mal Fernando VII a lo mejor podrías ahora tomar otro tipo de conclusiones y hacerlo diferente. O no, no lo sabes, ¿no? Pero muchas veces la solución va a ser buena, otras veces va a ser mala, otras veces va a ser medio pensionista, pero le estás dando casos de uso a los alumnos
porque muchas veces, y salvando la extensión o la envergadura del caso, es lo que te puede ocurrir a ti en tu empresa. Yo muchas veces, irónicamente, en mis textos suelo decir eso de, bueno, menos mal que estas cosas ya no pasan. Y la gente normalmente se ríe, como diciendo, es que conforme lo estás explicando, estoy viendo el caso tal, ¿no? Entonces, me gusta terminar siempre mis clases con una frase atribuida a Mark Twain, porque Mark Twain dijo una vez que la historia no se repite, pero rima. ¿De acuerdo? De hecho, muchas veces tienes a alumnos que te preguntan, oye, ¿y qué va a pasar con, ¿no? Te escuchan esa frase y luego ya pues te ponen a prueba, ¿no? Me lo invento. ¿Y qué va a pasar en la guerra de Ucrania? ¿O qué va a pasar con la guerra? Pues mira, no sé qué es lo que va a pasar, pero lo que pase ya ha ocurrido antes. Claro, esa conclusión es muy fácil, ¿no? A mí, mal de muchos, consuelo de tontos. Me gusta decirles que esto es lo mismo que te dice un financiero. O sea, tú le preguntas a un financiero qué pasó en el crack del 29 y te lo explica estupendamente. Ahora, no le preguntes cómo va a estar el Producto Interior Bruto de Galicia dentro de 3 años, ¿vale? Porque tiene sus dudas. Bueno, no lo sabes tan bien. Los historiadores somos como los financieros, pero en nuestro ámbito, ¿de acuerdo? Es decir, muchas cosas van a suceder que ya han sucedido antes, pero no eres capaz de afinar tanto como para decir, pues va a suceder esto, ¿no? Pero sí que es cierto que la historia te da ese bagaje como para ver diferentes opciones, ¿no? Es lo que te decía antes. Seguramente que si ahora nosotros fuéramos eh, Manuel I de Portugal, le compraría el viaje a Magallanes, ¿de acuerdo? O su padre, Joao II, pues, o mejor dicho, Alfonso V el Africano se lo compraría seguramente a Cristóbal Colón. Bueno, pues de la historia tienes que aprender, ¿no? Y estas cosas pasan, ¿de acuerdo? Es decir, Mm. no les compraron el viaje a Colón, no le compraron el viaje los portugueses a Magallanes. Estas cosas, como digo yo, menos mal que estas cosas ya no pasan. Por 1 millón de euros, Altavista o Yahoo pudieron comprar Google y no lo hicieron. Hay que ponerse en los zapatos de Yahoo y de Altavista de por qué no lo harían, ¿vale? Ahora lo ves muy fácil, porque ahora ves cuánto vale Google, ¿no? O te lo puedes imaginar, pero tienes que estar ahí para tomar Sí. la decisión, ¿no? Y seguramente que es lo mismo que les pasó, salvando las distancias, pues no sé, a un Manuel I con Magallanes. Entonces, te das cuenta de que muchas cosas se repiten a lo largo de la historia y tienes que ser valiente en esa toma de decisiones. Y es bueno poner ese tipo de casos a los nuevos directivos, a los que van a manejar las compañías el día de mañana, que muchos ya las están manejando, para decir, oye, que esto que te está pasando con el departamento de compras o lo que te está pasando con el departamento no sé, de marketing o de Mm. estrategia o de lo que sea, es lo mismo que le pasó en su momento me lo invento, a Carlos II. Entonces, cuando el alumno lo puede tocar, dice, ostras, vale, no estoy llevando un país, pero estoy llevando una compañía, eh, hay mucha gente a mi cargo, hay muchas expectativas puestas, accionistas, empleados, clientes, etcétera, etcétera, y Ujú. cuidado, que tengo que aprender de la historia. Me puedo equivocar, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos que ver lo que ha pasado antes, por lo menos para tener la información. Pero también creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y además es que mi abuelo siempre decía eso, que la historia, más o menos cada generación, cada 80 años o así, se veían ciertos patrones que sí que más o menos se repetían, ¿no? Pero creo que también en el momento de leer el libro y verte reflejado, también hay que leerlo pues con cierta humildad, ¿no? Y sin tomar bandos, ¿no? Porque muchas veces eh, la historia, para mucha gente, la ve en las películas y entonces ve como buenos y malos, ¿no? que, Totalmente, que al totalmente. final creo que es que hay que ser un poco más objetivo, ¿no? Porque si ves 300 y cuando viene el ejército otomano y se pone todo oscuro y tal, pues claro, dices, hombre, No, no se les ha notado el sesgo, no se les ha claro, notado. claro. Sí, sí que es cierto. Y el problema de la historia, desde mi punto de vista, es que tiene muchísimo sesgo ideológico, ¿de acuerdo? Es decir, eh, bueno, no me importa poner las cartas boca arriba y ser transparente. Yo tengo mis haters en LinkedIn. Y me acuerdo cuando se lo dije a los directores académicos de dirección de proyectos, de transformación digital y de marketing, lo que me dieron fue la enhorabuena, curiosamente. Yo decía, bueno, no lo entiendo, o sea, no lo termino de ver. Yo no escribo para tener haters, pero sí que es cierto que a veces, en función de cómo hables de determinados personajes, parece que tienes que hablar bien o tienes que hablar mal. Y a mí Hmm. muchas veces me gusta buscar a la vuelta, ¿no? Y un personaje que se supone que a lo mejor tienes que hablar mal, verle el lado positivo, o viceversa, ¿no? Te pongo como ejemplo el caso de Godoy. Godoy, que uno cuando habla de Godoy, pues es como el malo malísimo,
Yo no digo que fuera bueno, ¿vale? Sí que es cierto que le toca en el baile, en el mismo baile, le toca Fernando VII y Napoleón. O sea, hay que estar ahí, ¿vale? Hay que estar ahí. Y bueno, pero Godoy, por ejemplo, hizo muchísimas cosas por la cultura, por ejemplo. Es decir, él es el que crea la asignatura de educación física, ¿de acuerdo? Mucha gente no lo sabe. Es el que empieza a proteger el patrimonio. Él es el que empieza a buscar determinados yacimientos arqueológicos, por ejemplo, Segóbriga. Él es el que empieza a legislar para protegerlos y fomentarlo. Y abre muchísimas escuelas en cuanto a disciplinas, no como colegios como tal. Eso lo hace él y yo creo que eso es bueno. ¿Por eso es bueno? No, ¿de acuerdo? No, no digo eso. Pero sí que me gusta hacer pensar a la gente y decir, oye, yo te muestro esto. Luego tú saca las conclusiones que quieras. Y efectivamente le toca vivir con Fernando VII, con Napoleón, con la invasión de España, en un momento en el que Napoleón invade toda Europa, cuidado, ¿eh? Es decir, y él consigue retrasarlo, pero sí que es cierto que al final entra y de qué manera. De hecho, la guerra con España es la más larga que mantiene Napoleón, es la que más dura, ¿no? Y de hecho, la primera derrota que tiene Napoleón, la primera de todas, es en España, concretamente en Bailén. Entonces, bueno, ahí dejo eso. Yo no creo en los negros ni en los blancos, creo en los claroscuros, creo en los grises para casi todo. Y sí que es importante que el alumno, el que ya no el que me escuche en una de mis visitas o en una de mis clases, sino el que se atreva a coger un libro y a leerlo, ponga en duda en un momento dado al autor. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que la verdad absoluta no la tiene nadie. Yo escribo y tengo mi propio sesgo y está en que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Y sí que es cierto que la historia no está exenta de ideología. Y ya si hablamos del siglo XX en España, ni te cuento, ni me atrevo a hablar en LinkedIn del siglo XX, porque es meterse en un berenjenal extraordinario, ¿vale? Pero sí que es cierto que la gente ya asume determinados relatos y aunque mi propio blog se llama Relatos porque estaban todos los nombres cogidos, yo sí os tengo que decir que soy un poco enemigo del relato, es decir, que la gente saque sus propias conclusiones. Sí, eso yo vuelvo a mencionar a mi abuelo porque tuve la suerte de... Él era sevillano y su primer recuerdo era un bombardeo en la Guerra Civil. Claro. Y él siempre, o sea, él siempre fue muy objetivo y habló con gente, perdón, de ambos bandos, se leyó libros de ambos lados y la verdad que era muy objetivo explicando la historia de España en el siglo XX, la verdad. Y por eso la verdad que tengo mucha suerte, porque sí que veo que hay gente que tiene, pues que con razón, ¿no? O a veces sin ella también, tiene como que tomar un bando, ¿no? Y siempre defender ese bando siempre es bueno y el otro siempre es malo, y no reconoce, ¿no? Algunas cosas buenas que se hicieron en un bando y en otro, algunas atrocidades también, ¿no? Que pasa hoy en día en la política, hablando de aprender de la historia, ¿no? Tú cuando hablas con alguien que es de un lado o de otro, es como si fuesen Madrid versus Barça, o sea, de por vida, me da igual quién esté al mando, yo siempre voy a defender a este equipo, ¿no? Me parece Sí, de curioso. hecho, de hecho yo creo que, o sea, estamos viendo además un momento bastante, yo creo que quedará para la historia. Esto se lo dejaremos a los historiadores de dentro de 100 años cuando nos analicen. Pero a mí personalmente me preocupa porque muchas veces incluso lo ves en los medios de comunicación. O sea, cuando tú coges un periódico, me da lo mismo cuál, y eh, lo que va, o sea, tú ves el primer nombre del titular, ¿no? De la persona, no me da lo mismo que es de derechas o de izquierdas, y ya prevés de qué va a ir la noticia, ya sabes que van a hablar Sí, mal de esa persona, o bien tenemos un problema. sí. Tenemos un problema. O sea, yo, por ejemplo, volviendo al siglo XX, guerra civil, ¿no? Que es bueno, que España ha tenido tropecientas guerras civiles, ¿vale? Pero parece que solamente hemos tenido una cruenta, o sea, tristísimo, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Parece que te tienes que posicionar, me parece como que el 50% eran buenos y el 50% eran malos. Mi teoría no tiene por qué ser compartida, ¿vale? Es que creo que me invento los porcentajes. Yo creo que el 95% eran buenísimos y un 5% más dirigente de la clase política y afines y allegados eran malísimos. Y por eso tiene lugar una guerra civil. Pero insisto, este argumento que yo lanzo aquí puede perfectamente no ser compartido. Pero yo personalmente me opongo a que el 50% de la población sea mala. Pero me da lo mismo de qué bando, ¿eh? O sea, yo creo que la gente Sí. fue víctima de una serie de factores que sumaron en la mala dirección siempre y se terminó como se terminó. Y
lo sabes, una de las cosas que yo he hecho es mi propio árbol genealógico, ¿no? Y Ujú. cuando te das cuenta de que tienes absolutamente de todo, yo creo que además sería un ejercicio extraordinario para que hiciera todo el mundo. Sería una cura de humildad increíble, ¿no? El ver que al final tienes absolutamente de todo en tu sangre y de que más o menos todos venimos del mismo sitio. Yo siempre hago un ejercicio de matemáticas. Eh, si la gente, por ejemplo, ya no te digo hacer el árbol genealógico porque al final no tiene por qué la gente compartir mis propios hobbies, ¿no? O sea, y más yo que soy un tío un poco enfermizo, ¿no? Para estas cosas. Pero si dedicáramos, por ejemplo, minuto y medio a coger una calculadora y a multiplicar o a elevar 2 a la 40 potencia, es decir, 2 por 2 por 2 así 40 veces, ese es tu árbol genealógico en más o menos 11-12 siglos, ¿vale? Es decir, puedes llegar al siglo X. Siglo X sería tu peldaño número 40 en el árbol genealógico, ¿vale? Más o menos a lo mejor me puede fallar algún número, pero más o menos a Ujú. 3-4 generaciones por siglo, siglo X perfectamente, peldaño 40 más o menos, ¿de acuerdo? Si tú multiplicas 2 por 2 40 veces, te van a salir más de 11 billones con B de abuelos, si no me falla la memoria. ¿Vale? Es decir, que seguramente tú y yo y muchos de los que nos están escuchando son descendientes directos de Urraca I de León, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso te da una cura de humildad importante. O sea, yo, por ejemplo, que me he hecho el árbol genealógico y yo pensaba que era de La Mancha y resulta que tengo antecedentes o ancestros en Galicia, Asturias, Almería, Valencia, Córdoba, Zaragoza, Cuenca, dices, ostras, que es que somos mezcla, ¿no? Entonces, yo creo que eso Mm. también curaría una enfermedad que tenemos los españoles. Esto también es de cosecha propia, se puede compartir o no, ¿no? Pero yo creo que la enfermedad que tenemos los españoles es que o estás conmigo o estás contra mí, Sí. cuando realmente más o menos todos somos familia en el peldaño número 25 de ese árbol genealógico. Entonces, yo creo que te cambia un poco la visión, ¿vale? De hecho, hay una teoría muy bonita que dicen que Carlomagno, por ejemplo, que tuvo 25 hijos, dicen que media Europa es descendiente de Carlomagno. Es decir, que eso también te da una imagen diferente de los europeos. Yo creo que si la gente pensara bajo ese prisma, yo creo que la sociedad como tal crecería y no sería o no estaría tan enfrentada o tan polarizada como creo que Mm. está ahora mismo. Pero ahí ya me estoy metiendo en un terreno pantanoso con el que no me encuentro demasiado cómodo. Sí, también decían de Genghis Khan, ¿no? Que llegó a tener un porcentaje bastante notable de gente, vamos, que hay un porcentaje muy notable de gente en Asia que está relacionado con él. Sí, sí. De Eh, hecho, hay una teoría muy, muy chula mm, que dicen que el ancestro común de los 8.000 millones de almas que pueblan el planeta ahora mismo debió nacer entre el 50 antes de Cristo, es decir, la época de Marco Antonio, Cleopatra séptima y demás, y el año 1450 antes de Cristo, o sea, el abanico es grande, pero bueno, ahí estaríamos hablando de la época de Tutankamón, de Tutankatón, etcétera, etcétera, Akenatón, perdón, Nefertiti, etcétera, etcétera. Entonces, que tengamos todos un ancestro común en algún momento y hablar de más o menos 3.000 años de historia es antes de ayer, también te da cuenta mm. o percibes de otro modo lo que es al ser humano, ¿no? Pero insisto, yo creo que en España siempre hemos estado en el rojos y azules, en el afrancesados y patriotas, en los imperiales y, y los comuneros y etcétera, etcétera. Siempre hemos tenido como dos bandos, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso deberíamos intentar corregirlo en algún momento o en algún punto de la historia, que yo creo que no terminamos de pasar página. Estoy totalmente de acuerdo. Además es que yo creo que cuando te intentan ocultar historia, ¿no? O cambiar la historia, nunca suele ser buena señal, ¿no? Siempre era de pues, los países que entraban y conquistaban. Napoleón, por ejemplo, que su ejército se cargó media, media España, ¿no? Quemaron un montón de conventos, de reliquias, robaron y demás, que cada vez que vas a un sitio de España te dicen, no, bueno, esto estaba aquí, pero los franceses arrasaron con ello, ¿no? Y hay muchos más ejemplos. Pues en Rusia también, cuando empezó todo el comunismo y la dictadura que hubo en el siglo XX, también se cargaron todo lo que había histórico, ¿no? Pasa, en China también, pasa en muchos Ujú. sitios. Yo creo que nunca suele ser bueno y por eso también es importante el intentar estar un poco más pegado a tus raíces y el aprender de otras culturas, no solo de tus propias raíces, sino de otras culturas, porque además, como dices,
también son tus raíces en algún punto, ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo, mira, si nos metemos en, no sé si es bueno decirlo en un programa, no sé si te voy a boicotear el programa o no, pero muchas veces, por ejemplo, has puesto un ejemplo muy bueno del destrozo cultural que hacen los franceses cuando pasan por España a partir de 1808, pero yo, por ejemplo, que alguna vez he sacado ese tema, lo primero que te dicen es, bueno, es que hicieron eso los españoles en América, ¿no? Entonces, yo creo que hubo de todo. O sea, insisto, yo vuelvo a no hay cosas blancas ni cosas negras. O sea, yo, por ejemplo, no creo en la leyenda negra porque la leyenda es leyenda, me da lo mismo el color que le pongas, porque igual que existe leyenda negra, también hay leyenda azul, leyenda rosa, leyenda blanca. O sea, cuando escarbas un poco y te documentas hay de todo, ¿no? Y todo es leyenda. O sea, al final lo que importa son los datos, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de los españoles en América, no fueron santos, pero tampoco fueron tan malos. Es decir, en un barco, o sea, por ejemplo, el primer viaje de Colón, en las dos carabelas y una nao que iban, se calcula que iban entre 88 y 100 personas. Solamente en ese momento en Mesoamérica había 6 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Es decir, cuando los barcos del siglo XVI llegan a América, ya no caben más o menos 30 hombres por barco, sino que más o menos entran entre 50 y 60. ¿De acuerdo? Es decir, que y construir un barco era caro, es decir, no era una cosa que... y llevaba su tiempo. Es decir, al final lo que ocurre en América son muchas cosas, es el cruce de muchas cosas y muchas sumaban en negativo. Virus, que los españoles llamaban sin saberlo, ¿de acuerdo? Eh, los propios enfrentamientos que tenían entre los indígenas y que vieron en los españoles una ayuda como para luchar contra incas, para luchar contra aztecas, etcétera, etcétera. Y evidentemente, claro que los españoles se llevan oro, pero también dejan universidades, dejan colegios mayores, dejan hospitales, dejan muchísima cultura y eso se queda ahí como patrimonio. Entonces, no me creo la versión de leyenda negra, ni tampoco creo que los españoles fueran hermanitas de la caridad. Es decir, eres un extremeño, que no eres dueño de tu tierra, no eres dueño ni de la azada con la que estás trabajando la tierra, y te dicen aquello de Hmm. vente para Alemania, Pepe, pues ves una oportunidad y vas allí y ya podían decir las leyes de Burgos Misa que allí Isabel la Católica no llegaba. Entonces, yo estoy en contra de blanquear lo que se hizo, pero estoy muy en contra también de ennegrecer lo que se hizo. Y bueno, ahí están otros casos en otras latitudes de cómo se hicieron las cosas. Y yo creo que ahí, comparativamente hablando, España sale muy bien parada. Pero muchas veces es como caer otra vez en la misma piedra y luchar Hmm. contra un relato ha tenido un marketing excepcional, pero excepcional, ¿no? Y yo creo que los españoles debemos estar orgullosos de nuestra historia porque lo que ha hecho España no lo han hecho otros muchos. Aquí me gusta lanzar una idea, y se lo digo muchas veces a mis alumnos. Yo creo que hay tres tipos de países en la historia. Países como Francia o Italia, que han contado muy bien su historia, han sido dueños de su propio relato. Países como los anglosajones, que han contado su historia y la de los demás. Y luego países como España, que hemos decidido que nuestra historia es mejor que la cuenten otros y así nos va, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que cambiarlo poquito a poco, ¿no? O sea, yo creo que podemos estar orgullosos de la historia sabiendo que hay cosas que se han hecho mal en el pasado, pero que en términos generales yo creo que salimos bastante bien parados. Sí, de todas formas, tampoco creo que sea un argumento el que te hace la gente, ¿no? De decir, oye, mira, aquí en España los franceses pues quemaron un montón de iglesias, se llevaron un montón de cosas y tampoco creo que sea un argumento de decir, bueno, pero España también lo hizo ahí, porque no se trata de eso, ¿no? O sea, Claro, es que caes un poco en el y tú más, ¿no? El y tú claro. más. Y yo creo que eso no construye para ningún caso. Mira, por ejemplo, España ha tenido siempre, sobre todo el siglo XVIII, hemos estado muy enemistados con Inglaterra, ¿no? Era un Mm. poco como el enemigo a batir. E Inglaterra veía en España, pues, esa monarquía hispánica en la que no se ponía el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII ya estamos un poco ya más de caída, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que Inglaterra es un país que no concede méritos a aquel que le pueda hacer sombra. Lo hace con España, lo hace con Alemania, lo hace con Francia, pero hay que reconocer que Inglaterra hace muchísimas cosas bien, ¿no? Y ya a lo mejor hay que aprender de ellos. Entonces, yo creo que hay que tener ese pensamiento crítico, hay que seguir un poco el método socrático y hacerse preguntas para darte cuenta de que, bueno, sí, que nos han hecho la 13-14 muchas veces, pero que lo han hecho bien. O sea, Inglaterra, por ejemplo, en estado puro, que Inglaterra es casi como el perejil en todas las salsas. Inglaterra es capaz de estar ayudando a España con Wellington para echar a los franceses de la península y al mismo tiempo estar luchando contra España en Perú, en Nueva España, etcétera, etcétera. Es decir, imagínate, ¿no? Bueno, pues esas cosas hay que ponerlas en valor estratégicamente hablando como un país que busca su
sus propios intereses, ¿no? Sí que es cierto que a veces pues salimos mal parados con respecto a su historia y parece que los ingleses son todos malos, malos, malos. Volvemos a lo mismo. Yo no creo que el 100% de los ingleses sea mala gente, ¿vale? Eh, Hay cosas que hacen muy bien y hay cosas que te duelen, pero hay que poner en valor las cosas que hace bien Inglaterra. Aunque hayamos tenido un siglo XVIII en el que hemos estado a tortas y en el cual han salido héroes espectaculares que muy poca gente conoce. Y ya no hablo de un Blas de Lezo, que es como el caso paradigmático que todo el mundo nombra y que yo creo que hasta antes de ayer nadie conocía. Un Jorge Juan, por ejemplo, sin ir más lejos. O la historia de un buque español que es el Glorioso, que si nadie conoce, invito a que lean por ahí. Entonces, te salen personajes espectaculares que no me digas por qué no aparecen en los libros de texto, no se explican y que conllevan o que detrás de ellos habría un mensaje de management brutal y que perfectamente se podría enseñar en cualquier escuela de negocios. ¿Cómo encuentras buenas fuentes históricas para sacar este tipo de personajes, ¿no? De lecciones que creo que sí que son muy valiosas y que por algún motivo no nos enseñan? Imagino por al final simplificar y llegar a los plazos que tiene, ¿no? La educación. Claro, bueno, al final la historia es amplísima, ¿vale? Hmm. Y yo entiendo que a lo mejor un libro de historia, pues una asignatura de historia que se da en un curso en 9 meses a un chaval de, no lo sé, me lo invento, de 13, 14 años, pues a lo mejor no llegas a poder concluir todo el temario, ¿vale? Pero a mí sí que me llevan un poco los demonios cuando, por ejemplo, la gente no sabe quién es, no lo sé, Jerónimo de Allanz, que es un tipo que se adelanta a la máquina de vapor de Watt eh, un par de siglos casi, ¿vale? Entonces dices, ¿cómo es posible que esto no se enseñe en los libros de historia, ¿no? O que la gente no sepa quién es Gabriel de Castilla, que fue la primera persona que vio las costas de la Antártida. O que la gente no sepa quién es Juan Fernández, que fue el primero que llegó a Nueva Zelanda. O que la gente no sepa quién es Baet de Torres, que da nombre al estrecho de Torres al norte de Queensland en Australia, pues que es el primero que ve la tierra australis. De hecho, Australia, mucha gente no sabe que tendría que haberse llamado Australia en honor a los Austrias, pero el segundo copista en el centro de Europa se equivocó y lo llamó con el concepto austral Australia. Entonces, ¿cómo es posible que la gente no estudie eso? Es que ni siquiera aparezca en los libros de texto. Pues mira, no lo sé. Realmente no lo sé. A mí personalmente me llevan los demonios. ¿Y cómo puedes llegar a ellos? Leyendo. O sea, yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes que tiene España es leer. Leer y escuchar. El español no es un... perdona que sea autocrítico o que sea muy crítico con la cultura española en este sentido. No sabemos escuchar en España. ¿De acuerdo? Leer es como escuchar. Es decir, tú tienes que saber, no es no oír, sino escuchar atentamente, que es lo que te dice tu interlocutor en el ámbito que sea. Y la lectura es elegir a ese autor al que quieres escuchar. El problema es que no llegamos a eso en España. Es que ni siquiera escuchamos. De hecho, yo me acuerdo que un profesor en la facultad contaba una cosa muy graciosa. Él había dado clase en Japón y había dado clase en Alemania. Y él lo que me decía es que, por ejemplo, cuando llegaba a Japón, decía que él no paraba de hablar, porque decía que él se ponía a hablar y como el japonés no le contestaba, él seguía hablando. Entonces al final ponían cara rara como diciendo, este tío no se calla. Entonces lo que nos dijo es que por lo visto la típica conversación japonesa es una persona habla, es como una línea continua, luego hay un periodo de silencio en el que la otra persona ha escuchado, está masticando la información y luego va a contestar. Es decir, que entre una línea de conversación de uno y la línea del receptor hay un espacio de pausa. Él decía que en Alemania no. En Alemania decían que uno hablaba, llegaba a un punto en el que se callaba y hablaba el alemán. ¿Vale? O sea, era como una línea continua en la que uno hablaba, respetaba y luego hablaba el alemán. O sea, en España no. En España las dos líneas se superponen. Es decir, tú todavía no has terminado de hablar y el interlocutor ya te está hablando, ya te está contestando, porque muchas veces pensamos que vamos a contestar sin escuchar o el 100% del mensaje que nos está dando el interlocutor. Entonces yo creo que lo tenemos ahí como muy incrustado en nuestra cultura, el no escuchar, y eso además va asociado a no leer. Yo creo que si en España se leyera mucho más, muchísimas cosas nos irían mejor. O por lo menos la gente sería más crítica y estaría seguramente más preparada para esto ahora que está tan de moda como son los bulos, las fake news y demás. Yo creo que el mejor arma que tiene la persona es la información y para eso hay que saber escoger los libros, saber escuchar, saber documentarse y desafortunadamente en España, creo,
igual, se puede compartir mi opinión o no, pero la gente no escucha. Y ya en historia ni te cuento. O sea, yo creo que en historia tenemos un complejo brutal en el cual parece que cuando... Lo dice muy bien María Elvira Rocabarea, una gran historiadora, que he oído decir alguna vez, decir, es que vas a hablar de Felipe II y parece que tienes que pedir disculpas. Oye, perdón, o sea, ya lo sé, voy a hablar de Felipe II, te pido disculpas, pero resulta que Felipe II hizo tal cual. Entonces, yo creo que no tenemos que pedir disculpas. O sea, es nuestra historia, tenemos que presumir de ella, lo que te decía antes. Tenemos claroscuros, podemos presumir algunas cosas, sí, otras no, seguramente, pero en el balance posiblemente la historia de España sea una de las que mejor parada salga por la cantidad de cosas que han hecho nuestros ancestros. Pero bueno, en fin, ahí lo dejo, se puede estar de acuerdo conmigo o no. No, no, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso te preguntaba lo de las fuentes, ¿no? Pues por saber si hay pues ciertos libros que no te puedas perder, ¿no? Algunos podcasts como el tuyo o alguno más de historia de España que puedas Hay, recomendar a la gente. hay muchísimos, hay muchísimos podcasts. Ahora mismo, me baila el nombre ahora, pero La piel del tambor me parece que es uno de ellos, que es buenísimo. Su autor hace unos desarrollos a veces largos, pero invito a la gente a que se tire una hora y pico escuchando un podcast porque lo único que vas a hacer es aprender, ¿de acuerdo? Eh, Hay muchísimos libros de historia buenísimos, ¿vale? Y algunos con mucho sesgo político, es decir, que a veces si ves que van a poner mal a España, te recomiendo que te leas uno que va a poner mal y otro que va a ponerla bien y compares, ¿no? A mí me gusta mucho uno, y se lo recomiendo a los alumnos, de Francisco García del Junco, que es un catedrático sevillano, que se llama Eso no estaba en mi libro de historia de España. Me parece que es un libro muy ameno, muy fácil de leer. De hecho, tiene dos, ese y luego otro que se llama Eso tampoco estaba en mi libro de historia de España. Entonces, te saca casos muy bien desarrollados, ¿de acuerdo? Que están muy chulos. De hecho, si me permites meter la cuña, yo voy a publicar un libro que bueno, ya he firmado el contrato y espero que se publique ahora en enero, que se va a titular Historia de España y que son muchísimos casos cortitos, de forma un poco desenfadada, porque yo creo que ese es uno de las cosas que a lo mejor nos han faltado en nuestra enseñanza, el contar la historia pero de una forma divertida, ¿no? A veces sé que me sobra un regate, ¿no? Cuando en lugar de hablar del monarca digo, y el tipo hizo no sé qué, o este menda, pero lo que busco no es llegar a lo peyorativo, sino el hacer cercano un lenguaje más histórico que yo creo que a veces hemos tenido la mala suerte de que nos lo han contado de una forma muy rancia o a lo mejor a una edad muy temprana, ¿no? Es decir, muchas veces pongo siempre como ejemplo el Quijote. El Quijote cuando te lo mandan leer, o cuando tienes 12 o 13 años, que es cuando no quieres leer el Quijote, ¿no? Y sin embargo, cuando lo lees cuando tienes 35 años, te das cuenta del pedazo libro que es el primer libro de la historia moderna, el primer libro moderno, escrito, además, emplea, me parece, hablo de memoria, me parece que Cervantes emplea como unas 25.000 palabras diferentes, cuando una persona culta emplea unas 5.000. Es un libro para saborear, y sin embargo, el Quijote es como esa, no sé, como esa quimera, como ese ejemplo que nadie se ha leído, ¿de acuerdo? O que se leyó algunos capítulos cuando estaba en mi época en BUP, ahora sería la ESO o bachiller, y que la gente, bueno, pues está ahí, presumimos de que es una gran obra de arte, pero que poca gente se ha leído. Entonces, yo creo que cuando nos enseñan historia precisamente es cuando nos pillan en un momento de nuestra vida, de nuestro ciclo vital, en el que seguramente no te interesa Carlos III o no te interesa, no lo sé, eh, María de Molina. Y sin embargo, creo que cuando van pasando los años, o por lo menos yo lo he descubierto dando clases de historia en el IE, te das cuenta de que tus alumnos ya de 40 años ponen muchísima atención, te preguntan, te preguntan por bibliografía y dónde puedo abundar en este tema o qué libro me puede explicar de esto y del otro, ¿no? Y en cuanto a fuentes hay muchísimas. La Academia de Historia del Arte, ¿de acuerdo? Te hace un estudio pormenorizado de todos los personajes, pero insisto, yo creo que el ponerte a leer, el ponerte a indagar, te va llevando de un personaje a otro. Si no se comienza, no vas a llegar nunca a saber, pues no lo sé, me lo invento, quién fue Leonardo Torres Quevedo, ¿no? Parece mentira que en España la gente estudie nuevas tecnologías y no sepa quién es Leonardo Torres Quevedo. Pues tenemos un problema. 100%, sí. Además es que, vamos, yo creo que estás totalmente, vamos, has acertado, has dado de pleno. Yo creo que también hay un problema con la manera en la que lo estábamos hablando, de hecho, justo antes, Uh -huh. que se enseña la historia. Creo que se podría hacer bastante
bastante más ameno y entretenido y humanizar más a las personas que estaban viviendo esos momentos, que al final eran personas, ¿no? En otras circunstancias, porque pues no tenían a lo mejor tantos medios como tiene una persona media de ahora, pero oye, eran personas que tenían que tomar decisiones, que tenían sus sentimientos y que al final pues siguieron para adelante o no, ¿no? O sea, ya Sí, depende de lo que leas. yo muchas veces cuando doy mis clases lo que les digo es, bueno, hay que ponerse en los zapatos Sí, de un tipo del siglo XVI, ¿vale? Para, oye, ¿y por dónde tiro, no? Por ejemplo, Colón. A Colón se le critica de, bueno, es que Colón llegó un poco de chiripa a donde llegó, no supo dónde había llegado, no se enteró, hizo 4 viajes y seguía sin enterarse. Colón firma un contrato que son las capitulaciones de Santa Fe que no la hubiera firmado en ningún otro país. El décimo, le iba a corresponder el décimo, la décima parte de todo, la octava parte de lo que descubrieran otros exploradores y de todas las empresas que surgieran. Y se lo dan, entre otras cosas, porque yo creo que los reyes católicos, esto no lo sabremos nunca, ¿no? Pero es una conjetura mía. Yo creo que los reyes católicos le dijeron, total, si se va a hundir, es decir, no va a llegar, no vamos a perder nada. Y si descubre algo, pues estupendo, pues mira, se lo damos, pero eso que nos llevamos, ¿no? Y no iba a llegar a América, iba a llegar a las Indias, a lo que se llamaba como Catay y Zipango, que son las actuales China y Japón. Y claro, cuando en el tercer viaje pasa por el Orinoco, un tipo que se las sabe todas como Colón, sabe que no está en las islas que ha dibujado en su mapa Toscanelli, ¿de acuerdo? Él había estado con la corona portuguesa, porque se había casado con una portuguesa, desde las costas de Sierra Leona hasta las Islas Británicas. Él sabía perfectamente cómo funcionaban los vientos, ¿no? Entonces, cuando pasa por el Orinoco, date. O sea, ahí yo creo que ya se dio cuenta de decir, uy, esto no es una isla, esto tiene que ser un continente y está muy al sur. Pero es que en el cuarto viaje, en lo que sería el actual Panamá, lo que le dicen es, aquí hay otro mar enorme que no sabemos dónde termina. Si eso lo hila con que los portugueses y la escuela de Salamanca le dijeron que tenía mal calculada la distancia porque estaba empleando las millas italianas y no las árabes, que eso más o menos llevaba la singladura, era equivocarse en 6.500 kilómetros o 21.000, te das cuenta de que, uy, a lo mejor llega a un sitio diferente. Pero esto se lo tengo que decir a los reyes católicos. ¿Qué me van a decir los reyes católicos? ¿Te mantenemos el contrato? ¿O te voy a pasar por DocuSign un nuevo contrato en el que ya no te vas a llevar la décima parte? Entonces, muchas veces preferimos, con ese complejo que nos caracteriza a los españoles, decir, bueno, es que Colón no se enteró dónde había llegado. No, yo creo que Colón se había enterado muy bien, lo que pasa es que se cayó como diciendo, a ver si voy a perder, que luego le ningunearon, ¿de acuerdo? Por lo menos España siempre ha pagado muy mal y con Colón un ejemplo más, ¿no? Pero cuando tienes esa capacidad crítica de analizar y de ponerte los pies, los zapatos, mejor dicho, de un Cristóbal Colón, piensas de otro modo y analizas la problemática y por qué se cayó y por qué no dijo nada o por qué lo dijo, ¿de acuerdo? No mola decir me he equivocado de 6.500 kilómetros a 21.000, pero he descubierto un continente, ¿eh? Que no es poca cosa. Bueno, por lo menos te da como que pensar y te das cuenta de que no tienes una verdad absoluta y de que seguramente en el colegio no te han explicado todo. Y yo creo que cada caso histórico te da como para pensar, ¿de acuerdo? Y te tienes que poner en la piel del protagonista y saber por qué se tomaron decisiones que a lo mejor son muy controvertidas a día de hoy. Pero desde luego, ser tan simplista como decir es que Colón no supo lo que descubrió, hombre, yo creo que hay un trecho, hay un trecho. sí, también es curioso cuando empiezas a estudiar un poco más de historia, estudiar del origen de algunas cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, en algunas religiones no se pueda comer cerdo, ¿no? Que algunos o el ayuno en el caso de los musulmanes. Es bastante curioso ver que el origen, pues a veces era una pandemia derivada del cerdo, ¿no? O sea, es muy interesante porque es verdad que humaniza mucho más. Vuelvo a decirlo otra vez, que me estoy repitiendo, No, pero no, sí creo que es importante. Humaniza mucho más a la gente que vivía en esa época y a ese tipo de tradiciones, ¿no? Que siguen ocurriendo por algo. bueno, hay muchísimo vocabulario que lo tenemos incrustado en nuestro día a día y que muchas veces no sabemos que viene de una pandemia, de una inquisición o de un episodio muy concreto que se generaliza y la gente lo sigue diciendo a día de hoy como papagayo, pero si preguntas, oye, ¿de dónde viene este vocablo o esta frase? Yo creo que muchos alucinarían si supieran qué hay detrás, ¿no? Y eso también te da muchísima, muchísima cultura, muchísimo aprendizaje
Y es una pena que no seamos críticos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando hablo por ejemplo, de cuestiones filosóficas, ¿no? Y siempre tienes alguno que dice, no, es que yo llamo a la gente por su nombre, no me gustan los apodos, ¿no? Pero todo el mundo ha estudiado a Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo que la gente no sabe es que Platón era un mote, ¿vale? Que era el hombre de espalda ancha, me parece que significaba. Platón se llamaba Aristócles. Lo que pasa es que como te han enseñado Platón, Platón, Mm. Platón y te vienen los libros de texto, pues tú al tipo le sigues llamando por el apodo, pero era un mote. Entonces, es muy curioso cuando la gente se lo explicas, le cambia la percepción. Ostras, quizás deba llamarle Aristócles. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Pero bueno, todos le llamamos por el mote. Bueno, pues es bueno tener ese pensamiento crítico, aunque solamente sea como para... Yo sé que te estoy poniendo un ejemplo a lo mejor un poco inocente, ¿no? Pero porque todos los filósofos griegos tienen nombre griego, menos Platón, o sea, que no parece griego, ¿no? Pues eh, quizás nos ha faltado esa autocrítica a la hora de aprender hasta las cosas más básicas. Y muchas veces lo damos como cierto y las fake news han estado ahí desde siempre. ¿De acuerdo? De hecho, yo siempre, por ejemplo, cuando visitamos el convento de Santa Cruz la Real, que es donde está la Universidad de Lí en Segovia, yo siempre les digo que Torquemada tuvo dos ayudantes que eran Alonso Espina y Alonso de Cartagena. Sobre todo Alonso Espina era un crack en las fake news. Fue un auténtico crack. No te digo que las inventara, pero claro, sobre todo cuando se lo digo a los alumnos de comunicación, dicen, uy, ostras, aquí ha salido un personaje que no teníamos en el radar y que a lo mejor hay que estudiar, ¿no? Y que tiene que ver mucho con cómo operaba la Santa Inquisición y demás. Lo que decíamos antes, muchas cosas se repiten, decimos muchas frases, muchos vocablos, muchas cosas que vienen de una herencia de a lo mejor de episodios muy dudosos como la Santa Inquisición, ¿no? Mm. Y aquí te quiero lanzar una pregunta que es un poco más típica, ¿no? Pero ¿cuál es tu parte favorita de la historia? O sea, si pudieses ser un ente invisible, antibalas, que estuviese viendo, ¿no? Viendo un suceso histórico, a qué era te irías? Bueno, yo tengo dos. Ahí tengo, o sea, seguramente que cada uno tendrá su gusto, ¿no? O sea, a mí Mm. personalmente me ha gustado siempre mucho Isabel la Católica. O sea, siempre hay alguien que dice, no, era una golpista. Hombre, claro. Volvemos a lo de antes. Ponte en los zapatos de una tipa como ella que en el siglo XV es ninguneada por su hermanastro, por Enrique IV, y que al final dice, date, quizás a lo mejor yo, que era la última en el árbol genealógico para reinar, tengo posibilidades, ¿no? Me parece que Isabel la Católica pone a España en Champions League. Es la arquitecta de un imperio y todo lo que sucede en el siglo XVI es consecuencia de su management en finales del siglo XV y lo poquito que vivió a comienzos del siglo XVI. Me parece que es un personaje espectacular. Antes he dicho tipa, a veces hay gente que me lo dice, me lo echa en cara, lo digo con el mayor de los cariños. Me parece una mujer excepcional. O sea, yo siempre he dicho que España ha tenido reyes regulares, pero unas reinas excelentes. Ahí están María de Molina, la reina regente Juana de Austria o la mismísima Isabel la Católica. Me parece que pone a España en otro nivel. Y luego yo que tuve la suerte de visitar Egipto, a mí me gusta mucho la época de Ramsés II. Entonces, si pudiera ver por un agujero las cosas que se hicieron en aquella época, te digo Ramsés II, te puedo decir Hatshepsut, Keops, lo que tú quieras, ¿no? Pero la época de Ramsés II me llama mucho la atención y la época de Egipto me parece que también es otra liga, ¿no? De hecho, yo cuando vine de Egipto me llevé la sensación de yo creo que esta gente todavía no ha excavado ni la mitad de lo que tiene que haber por ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que son los dos periodos que me encantan. Pero vamos, a nivel de historia de España, yo me quedaría con Isabel la Católica. Hay muchos más episodios, hay muchísimos personajes interesantísimos. Por supuesto, elegir uno es muy difícil, Sí. pero yo creo que Isabel I de Castilla nos pone en otra órbita. Sí, luego además hay un montón de, bueno, sobre todo con los egipcios, ¿no? Hay un montón de misterio, ¿no? Y de cultura como de quién hizo las pirámides, quién hizo la esfinge, ¿no? También estuve Sí. leyendo que en Latinoamérica, bajo el Amazonas, pues ahora con la tecnología de LIDAR, que es un láser que se lanza desde Mm. helicópteros, están viendo un montón de ciudades que se las ha tragado la selva, ¿no? Y entonces hay gente que piensa que el dorado, ¿no? El famoso dorado puede estar ahí, que también es súper interesante. Eso ya es el tema de los misterios de la historia es otra madriguera de conejo muy interesante. Sí, no, hay muchísimas cosas. Hay muchísimo fumado también, te digo, si me permites el término. Pero sí, yo por ejemplo cuando estuve enfrente de las pirámides, ¿no? No sé, todo el mundo ha leído algo, es que si de ovnis y tal, lo tienes clarísimo. Cuando tú ves esa mole y dices,
Esto lo han dicho los zombies, seguro, pero no. Eh, pero sí que es cierto que hay muchísimo misterio y muchísimas cosas que no sabemos y que todavía hay que investigar. Y seguramente muchas cosas que creemos que sabemos cambiarán con el paso de los tiempos cuando tengas más información fidedigna, con nuevos hallazgos y demás. Yo creo que hay que ser prudente. O sea, yo creo que la labor del historiador, dentro de su faceta más científica, más lógica, está el ser prudente con los acontecimientos, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces determinados episodios de la historia con nuevos hallazgos van cambiando y se va cambiando el relato, ahora que es lo que se dice muchas veces. Sí, luego también hablan de que la mentalidad de la gente pues del pasado, ¿no? Escuchaba el otro día un programa que hablaba de la antigua Roma que estaba bastante, era muy interesante, del ex Friedman con un historiador que es experto en el Imperio Romano, y él hablaba de la diferencia de mentalidad, ¿no? De la gente que venía derivada por varias cosas. Una, que la mayor parte de la gente era agricultora, la gran mayoría de la población en aquella época era agricultora, Mm. y dos, que había una mortalidad infantil tremenda. Entonces, que tú ya, si habías sobrevivido a tener ya cierta edad, pues habías visto pues seguramente a hijos morir, a hermanos morir, a amigos morir, y que eso también explica gran parte de eso, de ese cambio de mentalidad que hay ahora, vamos. Sí, claro, o sea, vivimos en una sociedad en la que, según los expertos en demografía, tú y yo tenemos una esperanza de vida de 103 años, ¿de acuerdo? Y esa esperanza de vida ha ido cambiando. Pero en el Imperio Romano, ahora mismo me bailan las cifras, no te sabría decir, pero yo creo que la esperanza de vida podía estar en los 45, 50 años. Y eso seguramente que implicaría que yo seguramente ya tendría que estar muriéndome o haber muerto ya, haber fallecido. Y eso es un cambio de paradigma en comparación 20 siglos más tarde con cuál es nuestra visión de la vida en estos momentos. Y eso cambia, eso te hace cambiar, eso te hace cambiar la visión que tienes de la propia historia. Entonces, seguramente que antes un abuelo era una excepción y ahora los abuelos pues son la norma, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas cosas que yo creo que cuando le pones un poquito de lógica a diferentes disciplinas que has estudiado previamente en tu formación, como por ejemplo puede ser la demografía, te hacen ver las cosas diferentes. Muchas veces Steve Jobs lo decía, unir los puntos. Es que hay que unir los puntos, no dejarlos como compartimentos estancos. Entonces, muchas veces yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes dentro de la enseñanza española es no unir los puntos y aprender matemáticas como comportamiento estanco y no darte cuenta de que, por ejemplo, 2 elevado a 40 es el número de tus abuelos directos en el siglo X, por ejemplo, ¿no? Eso es unir puntos, eso es relacionar cosas, te da una imagen mucho más amplia, ya no solamente de la historia, sino de cualquier contenido. Sí, eso es un muy buen consejo, la verdad. Que Yo- luego estaba leyendo también, hablando un poco de. Es que me acaba de venir a la cabeza, que era algo que quería comentarlo antes, hablando de la tecnología y la historia. No sé si has visto los últimos hallazgos de lo de la sábana santa, que Ujú. han reconstruido con IA la La cara, en cara. teoría, de Jesús. Luego también me parece que hicieron. eh, Consiguieron hacer cómo sonaría el lenguaje del antiguo Egipto. No, me parece que este tipo de. Que yo creo que tenemos unos años que van a dar juego en ese tipo de Sí, descubrimientos. sí, por ejemplo, la famosa síndrome de Turín, que unos dicen que viene de la Edad Media y otros te Ujú. dicen que no, que vienen de la época de Jesús, bueno, pues tampoco hay mucha cohesión a la hora de tener esa interpretación única de las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dices de los fonemas egipcios, una de las sorpresas que me llevé yo cuando estuve en frente de la pirámide de Keops es que nuestro guía turístico, que era fantástico además, nos dijo, bueno, todo el mundo dice Keops, pero se pronunciaba Kofu. Tú no vas a oír nunca la pirámide de Kofu, ¿no? Tú vas a oír la pirámide de Keops. Y Keops no se decía Kofu. Entonces, ese tipo de conceptos, ese tipo de pequeñas anécdotas unidas, pues te van cambiando un poco lo que es la imagen general de Egipto. Mira, ahora que hablamos de las Ujú. pirámides, una de las asignaturas que doy como última clase en un programa de alta dirección, doy varios casos de emprendimiento y cuando abordo el ID más de más I, hablo de las pirámides de Egipto, ¿no? Y si le preguntas a la gente, dime pirámides de Egipto, yo creo que sale como un resorte las pirámides de Giza, ¿no? De la gran meseta de Giza. Y yo lo que les digo es que el emperador, perdón, el faraón que más toneladas de piedra construida en forma de pirámide tiene en la historia de Egipto es el padre de Khufu, de Keops,
que es Snefru. Snefru, que a veces se dice Sneferu, otros dicen Senefru, bueno, para que veamos cómo esos fonemas, según la lengua, cambian, ¿no? Bueno, pues Snefru construyó 3 pirámides y fue un auténtico caso de I más D más I, porque según la inclinación de las pirámides, él tiene 3 pirámides, que la última de ellas, que es la pirámide roja, es la base para que luego su hijo, Keops, haga la gran pirámide, ¿no? Eh, pero nadie conoce las pirámides del padre, que yo creo que fue el innovador, fue el que con su arquitecto fue el que tuvo ese I más D más I y pasa desapercibido. Y me parece muy injusto porque cuando te pones a rascar te llevas sorpresas. Sí, pero eso ha pasado, yo creo que bastante en la historia, ¿no? Que a lo mejor el descubridor original o el inventor original se ha visto pues desplazado por alguien que ha cogido su concepto y ha dicho, bueno, pues ahora lo voy a hacer más grande, o lo voy a hacer más tal. Claro. Eso sí que es cierto que se ve en la historia. Sí, bueno, antes te nombraba a Jerónimo de Allanz. Sí. Jerónimo de Allanz, poca gente sabe que es el que inventa el traje de buzo y lo inventa en el siglo XVI y que la primera inmersión tuvo lugar en el río Pisuerga, si no recuerdo mal, en el año 1604, delante de Felipe III, que debió poner una cara de ¿y este hombre qué es lo que está haciendo, no? Sin embargo, cuando uno se pone a estudiar historia o cuando va, como digo yo, a la madre de todas las ciencias, que es la Wikipedia, te salen otros nombres, ¿no? Y me parece que es injusto, me parece que es injusto, hay que ir un poco al origen. Muchas veces no es clic de este hombre inventó algo, sino que muchas veces es un proceso, ¿no? Y muchas veces pues nos quedamos sobre todo con el anglosajón, que son los que han contado muy bien la historia como Sí. grandes vencedores. Y no, hay muchísimos grandes hombres que no son anglosajones que han hecho grandes cosas, y no me refiero solamente a españoles, ¿eh? Hay de otras nacionalidades que, bueno, han sido ninguneados y me parece eso, injusto. Y en el caso de, por ejemplo, Shakespeare o Da Vinci, ¿no? Que es gente a la que se les... bueno, pues se dice que han hecho una cantidad de obras o de invenciones tremendas. ¿Tú crees que eran solo una persona? Porque mi profesora de inglés decía siempre que Shakespeare, ella era de Irlanda y decía siempre que Shakespeare tenía que haber sido un grupo de personas porque no podía ser. No Sí, podía ser. sí, bueno, pasa lo mismo con Picasso, ¿no? Pintó miles de cuadros, los pintó todos él, pintaba uno al día, ¿cómo era aquello, no? Yo creo que nunca lo sabremos, yo creo que nunca lo sabremos y de hecho muchas veces lo que tienes es, pues no sé, por ejemplo, la Mona Lisa, la famosa Mona Lisa, tenemos una en el Prado que dicen que no es de Da Vinci, sino que es de sus discípulos. Bueno, siempre va a haber dudas, ¿no? Siempre va a haber dudas, pero hombre, yo creo que tanto Da Vinci como Shakespeare son dos fueras de serie en cualquiera de los casos. Y igual que ellos sacan pecho, italianos o británicos, de sus personajes, yo creo que en España no sacamos suficiente pecho de algunos, muchas veces desconocidos y otras veces que son buenísimos, no sé, Velázquez o Cervantes, y que realmente ponen a España en otra dimensión, ¿no? Pero si lo hicieron todas sus obras de arte ellos o no, siempre va a haber dudas en alguno de los casos. Sí, a mí escuchando podcasts de historiadores también americanos que pues tienen un poco ese sesgo anglosajón y tal, siempre habría interesado hacer una especie de debate, ¿no? Con historiadores también españoles y un poco ahí que se peleen, que se peleen y que salga la verdad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la verdad que hacer un debate de esos, que salga la verdad al final es bastante complicado. Sí, no, bueno, la verdad al final tiene varias lecturas, ¿no? Es Sí. decir, yo me acuerdo que un profesor, ahora mismo no recuerdo de qué asignatura, pero ponía una silla enfrente de la clase y decía, ¿de qué color es esta silla? Unos veían la parte delantera y otros la parte trasera, ¿no? Y unos decían, es negra, y otros decían, es azul, y los dos estaban diciendo la verdad, ¿no? Tenías que a lo mejor girar la silla para darte cuenta que la otra parte estaba diciendo su verdad, ¿no? Yo creo que lo que es el concepto de verdad incluso es discutible. Yo creo que cuando confrontas realidades e historias diferentes, yo creo que nos ponemos muchas veces en modo religión. Y desde luego que tú y yo nos vamos a poner a defender la historia española en contra de la inglesa, y los ingleses harán lo propio, ¿de acuerdo? Es decir, te pongo Inglaterra como ejemplo, pero lo podríamos Sí. hacer con cualquier país. Yo creo que en España somos muy críticos con nosotros mismos y yo creo que tenemos un complejo importante. Yo creo que nuestra historia hay que ponerla en valor. Pero ya te digo, a veces me salen haters. Basta con hablar fenomenal de la historia de España como para decir, no, pero no te da vergüenza decir esto, porque tal. Y dice, bueno, cálmate, que te mejores, ¿no? Es decir, que yo creo que no hace falta entronizar a cualquier personaje histórico, pero sí por lo menos ser crítico y decir, oye, hemos hecho cosas chulas en la historia como cultura
procedente de la península ibérica, como españoles, como monarquía hispánica o como la Hispania romana, ¿no? Yo a veces cuando estoy debajo del acueducto se lo digo a los alumnos. España ha tenido 3 emperadores. El primer emperador que no nace en la península itálica es, y bueno, hay una pequeña excepción, pero por lo menos de padres no italianos, vamos a llamar, italiano no existía como tal, son españoles, de Santiponce, Sevilla, ¿no? Y la gente pone cara de, ¿cómo es posible que la gente no lo haya estudiado eso en Roma? Que Roma sí se estudia. O sea, Roma es lo primero casi que estudias, ¿no? En tu libro de texto, ¿no? A Roma la Mm. gente se llega, a lo mejor al siglo XX no, pero a Roma sí. Y la gente no sabe quién es Trajano, no sabe quién es Adriano, no sabe quién es Teodosio I el Grande, y son 3 emperadores romanos que nacieron en España y que hubo uno valenciano casi que llega a ser emperador, que es Nigrino y que tiene una historia fantástica, y la gente es como que oye llover, como diciendo, seguro que hemos tenido emperadores nacidos en la península ibérica. Pues claro que sí. Nos falta ese orgullo de tirar para adelante y vender lo nuestro. Sí, todo el tema de Sagunto también, con Aníbal, también es súper La, interesante. la Segunda Guerra Púnica tiene lugar en Sagunto. De hecho, cuando tú vas a Sagunto y ves allí las playas Mm. de Canet de Berenguer, Puerto de Sagunto y demás, te das cuenta que tienen un color especial, que estás como en el Caribe. Y es que los romanos no eran tontos y sabían perfectamente dónde ubicar sus ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, la Segunda Guerra Púnica efectivamente tiene lugar ahí, además con una historia dramática, cuando antes de ser tomados se queman en una pira, ¿no? Y dices, oye, con un par, ¿no? Es decir, vaya gente, ¿no? Esta la de los aguntinos. Bueno, pues yo creo que le preguntas ahora mismo sales a la calle y le preguntas al primero que pase por la esquina y no sabe ni dónde está Sagunto, yo creo. Sí, es verdad. ¿Y cómo crees cómo podemos solucionar eso? O sea, ¿cómo podemos solucionar, uno, ese espíritu crítico que no, que es verdad que muchos españoles pues pecamos de ello, y dos, ese conocimiento que haya, o sea, que de la historia? Bueno, yo vuelvo a lo de antes. Yo creo que mira, yo creo que hay que tener un poquito de curiosidad, ¿vale? O sea, si no somos curiosos, tenemos un problema, ¿vale? Es decir, esto lo explica muy bien un profesor que tengo en uno de nuestros programas de aquí, del IE, ¿no? Les pregunta a los alumnos, y perdona que me salga un poquito por la tangente ahora. Mm. Les pregunta a los alumnos cuántos años tienen, ¿vale? Y que lo pongan en un folio en grande. Entonces los alumnos ponen, pues no sé, a la media edad de ese programa, pues 40, 42, 38 años. Tal. Entonces cuando lo ponen y muestran los folios, dicen, no, no os habéis enterado de la pregunta. Os he preguntado cuántos años tenéis, no cuántos años no tenéis. Esos ya los habéis vivido, olvidaros de ellos. Entonces les tienen que dar la vuelta al folio y empiezan a pensar casi en modo edad de jubilación, ¿no? Es decir, ostras, pues a mí me quedan 25 años o 23, 22. Entonces siempre coge alguno que diga 25 años. ¿Tú aguantarías 25 años sin formarte? Es decir, ¿cómo era la vida hace 25 años? ¿Tenías móvil? ¿Entrabas en Google? ¿Hacías Bizum? ¿Había drones? ¿Había coche eléctrico? En fin, te cambia un poco el paradigma. Evidentemente te tienes que formar. Ahora, esto espero que no quede grabado porque a lo mejor en el IE me dicen, no, no hace falta hacer un máster en el IE todos los años. ¿Vale? Está muy bien, ¿eh? O sea, por Dios, que lo haga la gente, ¿no? Pe- Pero muchas veces es curiosidad, es tener un libro en la mesita. Vuelvo a lo de antes, es que en España falta leer, es decir, si todo el mundo leyera un 10% más de lo que lee. Bueno, sí que es cierto que si no lees un 10% sigue siendo cero, pero no sé, leer un libro al año a veces, ¿no? Yo creo que eso va a solucionar muchos problemas. Y ser autocrítico, yo creo que eso es algo que hay que hacer desde pequeñito. Una persona a lo mejor va a tener mucho más difícil ser autocrítica si comienza a serlo a los 50 años. Pero los profesores se equivocan. Los profesores no siempre tienen la verdad absoluta. Hay que escucharles con mucha atención, tienes que dar por bueno lo que nos están diciendo, pero también tienes que someterlo a esa duda de ¿me estarán diciendo la verdad o no? ¿No? Y eso al final conlleva tener ese libro en la mesita, esa curiosidad de intentar, que muchas veces lo podemos leer desde una perspectiva de management de qué está haciendo la competencia o qué está haciendo mi proveedor. ¿Va a ser mi competencia el día de mañana? Esa curiosidad muchas veces te permite tener una ventaja. Y yo creo que lo que no se está haciendo en España es leer, ¿de acuerdo? Y luego saber a quién lees, saber a quién quieres escuchar. Esa selección es importante. Entonces, yo no tengo una receta aquí como para decir, haciendo esto vas a ser una persona más culta o vas a ser mejor persona o vas a estar mejor informado. Pero cuanto más veces lo hagas, estás mucho más cerca de no ser un analfabeto. Es decir, yo una vez le escuché a un profesor decir que un analfabeto en los años 80 era alguien que no sabía leer y escribir. En los años 2000 era una persona que no sabía utilizar un ordenador
en el 2015 era una persona que no sabía hablar inglés y seguramente en unos años será alguien que no sepa Python. No lo sé, me lo estoy inventando. Es decir, Sí. esto va muy deprisa y tienes que tener curiosidad. Si no tienes curiosidad, estás mucho más cerca de estar fuera de juego. Y claro, yo me dedico a la educación, es decir, que no soy objetivo, es decir, lo que le digo a la gente es que Sí. tiene que hacer un máster de vez en cuando. Yo ahí también te quiero preguntar. Yo creo que hay ahí un par de cosas. Una es intentar hacer cosas nuevas de vez en cuando, porque si no, el gusanillo ese que te da el hacer algo nuevo o ir a algún sitio nuevo o que te cambien la rutina un poco, no te lo da, creo que nada más. Y luego también creo que otro aspecto pues para mejorar la curiosidad, ¿no? Para aprender, para también hilar los puntos, como decías, es intentar aprender de cosas que aparentemente no tienen nada que ver con lo que tú haces o con lo que tú eres. Yo creo que Sí, esas dos cosas creo que sí que ayudan a fomentar un poco más esa curiosidad, esa ansia por aprender que se puede tener o no, pero yo creo que también se puede entrenar, ¿no? totalmente de acuerdo. Es decir, muchas veces si hacemos siempre lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo, ¿no? Es decir, llevándolo hacia algo totalmente, no sé, trivial, si tu método de ligar no te da resultados, seguramente que tendrás que cambiarlo, ¿no? Es decir, si lo que quieres es buscar un trabajo que te ayude profesionalmente a ascender y siempre haces algo y no te surte efecto, seguramente tengas que hacer algo diferente, no sé, aprender idiomas o aprender Python o aprender lo que sea, ¿no? Es decir, yo creo que cuando siempre haces lo mismo, el resultado posiblemente vaya a ser el mismo. Entonces, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que hacer cosas totalmente diferentes si quieres tener resultados diferentes. Y eso los anglosajones lo hacen muy bien, porque premian el fracaso, ¿no? Cuando ya fracasas 2 o 3 veces, dicen, bueno, pues ya estoy más cerca de triunfar y de ser un Elon Musk o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin el ánimo de tener que ser Amancio Ortega o Elon Musk o Mike Zuckerberg, al final se trata de hacer cosas diferentes y de emprender. Te cuento una cosa de un profesor amigo mío, con el que hace no mucho estuve tomándome una paella en Valencia. Él es profesor de estrategia en la Universidad de Valencia y me decía que tenía 200 alumnos, él da estrategia, y en la primera de clase les preguntó cuántos iban a emprender. Y levantaron la mano 3 personas. Yo creo que como sociedad ahí tenemos un problema. Es decir, si solamente el 1,5% de una clase quiere emprender en una asignatura de estrategia, es como para hacérnoslo ver. Entonces, yo no digo que el 100% tengan que emprender, pero algo estamos haciendo mal como sociedad y como país si la gente no quiere emprender y está buscando, no me quiero meter con algún sector que es como muy recurrente, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que mojarse y muchas veces eso es tiempo, dinero, vida personal, y esto no es fácil. No es fácil, pero hay que mojarse. Y yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Entonces, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que hacer cosas diferentes, hay que probar, porque si no, vamos a tener siempre el mismo resultado. Totalmente. Pues Marcelino, no te quiero robar mucho más tiempo. Aparte del libro, algo que quieras comentar, que se venga, que se venga pronto. Bueno, tengo el libro que, bueno, pues estamos en la fase de correcciones ahora y demás, y que en principio estaría para el mes de enero, más o menos, todavía no sé la Ujú. fecha exacta, pero sería ya con el año nuevo. Y bueno, pues tengo ahí mi podcast, tengo mi blog relatosdelahistoria.com, escribo en LinkedIn todos los sábados, pero sobre todo el mensaje que le quiero dar a la gente es que lean historia. O sea, yo sé que no soy objetivo, pero que lean historia porque se aprende mucho y seguramente que se puede contar de una forma divertida y hay muchísimos autores que son muy amenos. Hemos nombrado ahí alguno que otro y si no, que se lean mi libro. Qué narices. Yo desde luego pienso leérmelo. La verdad que me has motivado a leérmelo después de esta conversación. Así que nada, espero que podamos volver a hablar en algún momento. Podemos hacer algún episodio especial, algo de historia que yo me tendré que preparar más que tú seguro. Cuando quieras, un placer. Y cuando quieras volvemos a hablar. Pues nada, Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. gracias a ti, me lo he pasado muy bien. Gracias, Igualmente. gracias, Hasta gracias. Hasta luego. luego.